Hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Ezequiel, capítulos 2 y 3. Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer inicialmente el versículo 1. ¿Saben qué? Vamos a ir desde el versículo final del capítulo 1, el versículo 28. Gracias, hermano. 1:28, Ezequiel 1:28, para tener un poco el contexto de Ezequiel capítulo 2 y unirnos al tema de la semana pasada. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 2. Ezequiel 1:28 al 2:2 dice: ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al verla, me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. La voz me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, que voy a hablar contigo. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies, y oí que el que me hablaba me decía. Y ahí sigue el texto bíblico con lo que Dios le dijo. Cuando la semana pasada iniciamos el libro de Ezequiel para ver sobre las visiones que Dios le dio cuando estaban desterrados en el territorio de Babilonia, nosotros contemplábamos las circunstancias de los judíos desterrados y decíamos que necesitaban una palabra de aliento y nos enfocamos en eso en la introducción. Pero también nos enfocamos en visiones como la manera que Dios predominantemente usó para hablarle a Ezequiel lo que quería decirle a su pueblo desterrado. Y nos enfocamos una buena parte de la predicación en los versículos iniciales del capítulo 1 para decir que ellos estaban en una situación terrible, pero que Dios, a través de estas visiones, le quería mostrar que Él estaba bajo el control de todo, o tenía todo bajo control más bien, y que todas las cosas estaban sucediendo con un propósito. Vimos que Dios le abrió los cielos en una visión a Ezequiel y vio cosas que decíamos la semana pasada tal vez no existan en la realidad, sino que sean representaciones de los atributos y las características de Dios. Como por ejemplo vimos que los seres vivientes sí existen, pero tal vez no son exactamente como aparecen ahí, son querubines que aparecen un poco diferentes en Apocalipsis. Vimos cómo las ruedas tal vez no existan, sino que representan que Dios, así como los carruajes de los reyes, rueda con su voluntad, haciendo providencialmente que todas las cosas coordinen con los seres que ha creado, en este caso los seres angelicales. Y vimos cómo Dios está por encima de todo en la bóveda celestial, que también muy probablemente no exista, porque no existe un piso para el trono de Dios, porque Dios no se sienta en ningún lugar, pero representa ese trono el hecho de que Dios gobierna, y que esto lo tuvo que ver Ezequiel, y cuando lo vio, verso 28, se postró. En la semana pasada queríamos enfatizar la contemplación. Una de las canciones que cantaron el domingo pasado, o que cantamos juntos también este domingo, es: contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Pues eso sale de textos como el de Ezequiel 1, textos como el de Apocalipsis, que va junto con el de Ezequiel, y otros más que dan a entender que Dios gobierna como un rey gobierna. Eso no se puede quedar ahí, solo en contemplación. Hay que llevarlo a la acción. Pero de nuevo, la semana pasada nos quedamos solo en contemplación,
para que entendamos que Dios quiere que nuestra satisfacción esté en lo que Él es y en lo que Él hace. Y que tal vez usted está muy desesperado por las circunstancias difíciles, está muy angustiado por los problemas que tiene, por las situaciones adversas que está pasando, y dejó de mirar al cielo y está mirando solo la tierra. Y tanto afán hay en la tierra que solo miramos al cielo para hacer a Dios instrumento de nuestros deseos de la tierra y no para que Él sea quien satisfaga nuestro corazón y nos dé paz aquí en la tierra. Y Dios le estaba diciendo eso a Ezequiel para que se lo mostrara también a su pueblo. Con esas visiones, contemplar es necesario. Y como vamos a pasar al capítulo 2, verso 3, esa gloria de Dios en el cielo ahora manifestándose en Ezequiel, vamos a ver en estos dos capítulos cómo debe manifestarse en el creyente. Pero por favor, tengo que hacer de nuevo la salvedad. Esto no significa que el creyente deje de contemplar a Dios. ¿Cómo? Eso es un aviso. ¿Cómo contemplamos a Dios? ¿Cómo contempla usted al Señor si no tiene visiones como las de Ezequiel? Dijimos la semana pasada que no tiene que tener visiones. ¿Por dónde puede ver usted a Dios y contemplar cuán grande, glorioso, santo, justo? No me vaya a decir que por un canal de televisión cristiano o por el YouTube o por el Facebook. ¿Por dónde lo puede ver a Él glorioso? Marcos levanta la Biblia. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios y la oración, ¿sí o no? ¿O no? ¿O va a esperar a que tenga una visión? Dijimos que Dios es soberano y que puede dar visiones a quien quiera, pero dijimos también que eso se lo dio a los profetas y escritores de la Biblia, a los apóstoles, especialmente para que nos dejaran su palabra y que lo veamos a través de su palabra. Así que si usted deja de leer la Biblia, deja de contemplar a Dios. Y si deja de contemplar a Dios, esto que vemos hoy, de cómo esa gloria se manifiesta en su vida, va a quedar incompleto. Usted va a quedar caminando como cualquier persona legalista, que solo quiere obrar, que solo quiere activistamente hacer las cosas, como con desespero, supuestamente quiero servirle a Dios y no va a estar conectado con el cielo. Yo no tenía planeado realmente hacer tanto énfasis en el capítulo pasado porque tengo dos por enfrentar en esta mañana. Pero me preocupa eso, porque cada vez que decimos ponga en práctica lo que Dios le enseña a su vida, nos desconectamos de Dios y dejamos de orar y de leer su palabra y a trabajar en el nombre de Dios sin tener relación con Dios. Y eso no es el ejercicio. Usted puede levantar toda una empresa, usted puede levantar todo un emporio denominacional, una iglesia, sin Dios. Se puede hacer. Sin relación con Dios, sin oración, se puede hacer. Humanamente hablando, se puede hacer. Con mucho poder de convencimiento. Lo hace la gente dirigida por el mismo diablo, muchas veces para llevar a gente al infierno, como dice la Biblia, se disfrazan de los ángeles demoníacos de ángel de luz y los ministros de Satanás de ministros de Dios. Cualquiera lo puede hacer. El éxito no está en hacer las cosas, el éxito está en estar conectados con Dios. Amén. Tal vez esa inquietud es mía, de pronto es mi temor, espero que no sea su circunstancia. Ezequiel, dentro de todo lo que dijimos, hablamos poquito de Ezequiel la semana pasada. ¿Sabe que Ezequiel era un sacerdote? Ezequiel debía ser sacerdote por linaje y por edad, porque se cree que al principio del libro dice que era el año 30, pero ¿el año 30 de qué? Si después dice que era el año quinto. ¿Al fin era el año 30 o el año quinto? Era el año quinto del rey de ese momento, pero era el año 30 de su vida, según creen muchos eruditos. ¿Qué quiere decir esto? Tenía la edad suficiente para ejercer su sacerdocio, pero Ezequiel debía ser sacerdote por el linaje, su descendencia y por la edad, pero estaba con los desterrados lejos del templo y lejos de su ciudad. Entonces, ¿qué hace un sacerdote sin templo? ¿Qué hace un sacerdote sin el pueblo de Dios para adorar en el templo? ¿Qué hace un sacerdote que está cumpliendo la mayoría de edad para ejercer su servicio sacerdotal? Estaba perdido en el limbo y yo creo que la visión de la gloria de Dios lo salvó de estar angustiado de decir, ¿qué hago ahora con mi vida? Se supone que yo tengo que ejercer es un ministerio sacerdotal, yo fui levantado para esto, criado para esto, enseñado para esto, y no puedo hacer esto. Luego veremos que el templo se convirtió en un centro de idolatría para el pueblo de Jerusalén. Lo veremos la semana entrante. Más importante es el Dios que habita en el templo
y más que habitar, que se encuentra con su pueblo en el templo que el templo. Pero sin templo, sin pueblo, ¿qué hago? Y Dios le abre el cielo, capítulo 1, y le muestra que Él es glorioso y lo puede adorar desde la tierra hasta el cielo donde Él está, y que desde allí le va a servir. ¿Y cómo lo llama a servirle? Pues esa gloria primeramente lo impulsa, vamos a ver tres cosas, lo levanta llenándolo de su espíritu, primero. Segundo, lo levanta tomándolo con su espíritu, y tercero, lo levanta apartándolo por su espíritu. Lo levanta llenándolo, tomándolo y apartándolo de su espíritu, con su espíritu y por su espíritu. ¿Recuerdan la frase de Cristo a la samaritana? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ya no va a ser en este templo o en aquel templo, en este monte o en aquel monte, va a ser en espíritu y en verdad. ¿Qué importa si hay templo o no hay templo? Dios es el dueño del universo. En Cuba, la iglesia bautista ha crecido al mismo ritmo que crecen iglesias pentecostales, y creo que una de las razones es porque ya no son tan esquemáticos y los cultos los hacen no dentro de un templo en su mayoría, sino debajo de un árbol, en la sombra de una carpa. Levantan un toldo momentáneo para poder reunirse y allí son iglesia. Dios es Dios, así tengamos local o no tengamos local. Una de las cosas cuando yo llegué a esta iglesia que más me percaté es que el local, y los hermanos lo hablamos bastante, el local se ha abierto y sigue siendo para nosotros una cosa muy grande, más grande de la que nosotros podemos sostener humanamente hablando. Y se convirtió en una responsabilidad muy grande porque se necesitan recursos para advertirle un local. Pero al final yo veía que no en todos obviamente, pero en muchos estaban más pendientes del local que el Dios al que se reunían en este local a adorar. Y eso es triste. Había local, pero no había iglesia. Había templo, cuando la Biblia dice que el templo ya no es el local, el templo somos nosotros. Y entonces, ¿qué podía hacer Ezequiel? Si ahora sin templo, pues entender que en cualquier lugar y de cualquier manera se le puede servir a Dios, Dios nos va a guiar y nos va a usar. La preocupación de Ezequiel nos enseña que la percepción de la gloria de Dios en el cielo debe llevarnos a darle gloria aquí en la tierra por su Espíritu y en Cristo. Si no tengo nada glorioso, el hermano de una librería cristiana que llegó acá me decía, pasé por el templo de ustedes, el Bautista, y es así grande para que pueda entrar el Altísimo. Me dijo él, alto para que entre el Altísimo. Yo le dije, claro, los templos se volvieron un reflejo del Dios en que las personas creían, pero este templo, ni ningún templo, por grande que sea, refleja lo alto y sublime que es nuestro Dios. Ninguno. De hecho, percibir la gloria de Dios en el cielo hace que realmente vivamos guiados por su Espíritu en el nombre de Cristo aquí en la tierra. Y estar pendiente de lo que tenemos aquí en la tierra, incluso para hacer el culto o para servir al Señor, hace que nos distraigamos de la gloria de Dios que viene del cielo. Y nos impide a veces ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu Santo y ser apartados por el Espíritu Santo, que es lo que veremos hoy. Fíjense lo que le dice, después de esta visión de gloria, viene lo que le dice Dios. Versículo 2 dice que tan pronto como me habló Dios desde la visión, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí el que me hablaba. Me decía, fíjense que la palabra de Dios viene con el poder del Espíritu. El Espíritu entró en mí. Después veremos en el segundo punto que el Espíritu me tomó. Y en el tercer punto el Espíritu me llevó o me dijo y me encarceló o me apartó. Hay como un proceso ahí en lo que Dios le está hablando a Ezequiel. Y en esta primera parte que entra el Espíritu de Dios, como cuando entra la vida de una persona que no conoce a Dios, que entra el Espíritu Santo a su vida y le da fe en Cristo, le dice Dios a Ezequiel, verso 3, hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde hasta el día de hoy.
Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto o duro y de corazón empedernido o petrificado, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor o Jehová el Señor. Tal vez te harán caso, pero si no lo hacen así, porque son gente rebelde, siempre sabrán que hay entre ellos o que hubo entre ellos un profeta. Pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no, porque son rebeldes, tú repíteles mis palabras, y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte a comer. Eso se parece como cuando uno le están dando de comer de pequeñito, ¿no? ¡Abre la boca! Esto le sirve. Creemos que el Señor que nos llena con su espíritu lo hace para algo. No es para tener experiencias raras. Ya las visiones las tuvo Ezequiel antes de ser lleno del espíritu. Recuerden. Ahora, después de la visión, es lleno del espíritu para dos cosas. Para aceptar la dureza de su llamado, a lo que Dios lo estaba llamando a hacer, a hablarle a un pueblo que era rebelde y que era rebelde como el mismo corazón de Ezequiel también era rebelde. ¿Se acuerdan de Jonás, otro profeta? ¿Se acuerdan que Dios lo envió a un pueblo que Jonás pensaba que no tenía por qué Dios salvarlo? De todas formas fue a predicar condenación. ¿Y se acuerdan que ese pueblo terminó arrepintiéndose y convirtiéndose? Y después, ¿quién era el rebelde? Jonás. Porque estaba bravo porque Dios los había salvado. Dios nos llena de su espíritu para que aceptemos primeramente que es duro que Dios nos envíe a hablarle en su nombre a la gente. Hoy en día no a decirle va a ser destruido el templo o va a ser destruida la ciudad, o estamos sufriendo por el pecado de los israelitas que fueron idólatras. Eso fue en ese tiempo, sino para que le digamos a la gente: usted vive lejos de Dios por su pecado, necesita arrepentirse y creer en Cristo para su salvación, para que su vida tenga propósito y sentido, pero más que todo, para que pueda realmente disfrutar de la relación con Dios por medio de Cristo. Y cuando vamos a la gente se endurece. Alguien muy querido para mí, muy cercano para mí, me dijo un día, muy cercano para mí: no me diga nada de eso, vaya dígaselo a los que están allá en la calle, vaya dígaselos a los drogadictos, a los ladrones, a los delincuentes, a mí no me lo diga. Y me lo dijo de buena manera, pero duele saber que el corazón rebelde no quiere arrepentirse y convertirse al Señor. ¿Sabe? Eso no solamente fue con Ezequiel, con nosotros también pasa hoy. Usted puede predicar muy lindo, puede decir muy bonito el mensaje del Evangelio. Si lo dice, confronta el corazón y la gente va a decir: yo no quiero arrepentirme, no quiero caminar con Dios. Y van a poner miles de excusas, pero así como decíamos ahorita en la escuela dominical, que muchos utilizan las infidelidades y falta de santidad en muchas ocasiones de los que ya caminan con Dios para decir: yo no voy a la iglesia, yo no quiero caminar con ese Dios que tiene gente que dice que es de Dios, que dice que cree en Cristo y camina mal. Así también muchos creyentes no quieren ser santificados ni obedecer a Dios en predicar la palabra, porque se fijan en el pecado de los demás y se rebelan contra Dios y su voluntad. Pasa también con los hijos de Dios cuando nosotros olvidamos que todavía no somos cuerpos gloriosos, que todavía estamos en esta tierra y que todavía nos podemos rebelar en contra de lo que Dios nos dice. Y eso no hace que perdamos nuestra relación con Dios, pero sí hace que perdamos la comunión preciosa con el Señor y dejemos de ser efectivos para con Él. ¿Usted cree que después de tener esa visión tan gloriosa, hermosa, medio enredada que tuvo allí de la gloria de Dios, él quedó impactadísimo? Si Dios le habla algo, él no debía decir que no. Y como Cristo, lo primero que hace Dios el Padre con Ezequiel, y Cristo lo hizo con los discípulos de su época, les dice: mire, esto va a ser así. Los estoy enviando a predicar, pero esto no va a ser fácil. La gente se les va a rebelar.
y ustedes mismos en algún momento se me van a querer rebelar. Sepan que van a tener dificultades. Así no se predica muchas veces en las iglesias, ¿cierto? Venga, 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 no se preocupe, que todo va a salir bien. Así se debería predicar, creen muchos. Nadie se le va a revelar. Usted cuando le diga a la gente, vengo de parte de Dios a decirte algo, van a decir, qué lindo, te estaba esperando. Yo estaba dispuesto a arrepentirme y a confiar en Cristo, solo esperaba que alguien llegara o que me predicara. Muchos van a decir, no me interesa, no sea fanático, estoy bien, no necesito, no me hace falta. Dígaselo a otros. Hermano, ¿para qué se llena usted y yo? Nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos llenamos del Espíritu Santo para hablarle a otros del Señor y su voluntad. Para aceptar que eso va a ser duro, pero también para alimentarnos de la dulzura frente a la amargura del pecado de la gente y la dureza, la dulzura de la palabra de Dios. Este texto impactó mi vida hace muchos años. Muchos años. Y Dios especialmente me ministró de forma personal con él. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, al final le dice, como terminamos leyendo, Dios a Ezequiel, abre la boca y come lo que voy a darte a comer. Verso 9, yo miré, otra vez una visión, y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino, eran rollos, antes no eran libros sino rollos. La mano lo extendió delante de mí, y, o sea, abrió el rollo, y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escrito, no por un solo lado como normalmente se hacía, sino por los dos lados. Es decir, eso estaba lleno de profecías de juicio, destrucción y de castigo para la gente a la que le tenía que hablar Ezequiel. Era muy duro lo que tenía que recibir como palabra de Dios para dárselo al pueblo. Verso 1 del capítulo 3. A veces los capítulos están en lugares donde no deberían estar. No termina el tema. Las divisiones de los capítulos. Capítulo 3, versículo 1 dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve y luego y habla con el pueblo de Israel. Y yo abrí la boca, verso 2, y me hizo comer el pergamino y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Dice el final del versículo, yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. Por más duro que sea el mensaje de Dios, como es mensaje de Dios, cuando nos habla Dios y nos manda a darlo, es dulce si realmente somos creyentes en el Señor. Así como es dulce que el ser amado le hable a uno, así le hable para regañarlo, cuando uno cometió una falta. Es hermoso y es deleitoso degustar lo que Dios dice en su palabra, aunque sean juicios y cosas duras para la humanidad. Tarea. Lea el capítulo 119. No le voy a pedir como el hermano el Salmo, gracias hermana, Salmo 119, capítulo 119 de los Salmos, Salmo 119. Y no le voy a pedir como el hermano Marcos que se lo memorice, como está memorizándolo, los versículos de Primera de Juan, es muy largo. Pero sí le voy a pedir que mire cuántas veces el salmista, en el 119, también en el 139 y en otros textos más, pero sobre todo en el 119, ¿cuántas veces dice que le agrada, le gusta, se deleita en la palabra de Dios? Y le llama a la palabra de Dios tu ley, tus juicios, tus estatutos, tus preceptos. Y le dice que le son deleitosos. Y uno dice, ¿cómo le va a ser deleitoso cosas que son a veces tan fuertes para la humanidad? Porque son de parte de Dios. Y Dios ha cautivado su corazón y ama al Señor, y lo que Él dice para Él es precioso. No muchas congregaciones, y con eso no quiero decir que seamos ni mejor ni peor, simplemente que nos arriesgamos más, o que yo soy medio loco a veces y no mido las cosas, se arriesgan a predicar en las iglesias desde
ni muchos se arriesgan a predicar desde Ezequiel, porque las visiones son bastante complejas, como la que vimos la semana pasada. Todos buscan predicar, hablábamos con Brian ayer, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cierto? Y ojalá un versículo y no más. Predicar de un profeta, de un libro antiguo, no. ¿Por qué? Muy enredado. Le pregunto, ¿usted a veces es enredado o enredada? ¿A veces piensa de una manera que ni usted mismo se entiende? Y hay gente que lo quiere y la quiere así. Y hasta le pregunta qué está pensando. Y usted se enreda hasta para decir lo que está pensando. ¿Cómo es posible que nosotros querramos que la gente nos ame, nos hable y nos escuche y se relacione con nosotros a pesar de que nosotros a veces somos muy complejos para ser entendidos? Pero cuando Dios, que es el glorioso, el poderoso, no enredado, sino simplemente porque es de una manera que usó en la antigüedad, solo es de estudiarlo bien, esto no es para leerlo como leer Condorito, sino para estudiarlo y escudriñarlo, pide que nos dediquemos a estudiarlo con juicio y a conocer su pensamiento y su corazón, digamos no, ahí sí no. ¿Sabe por qué? Porque débil tal vez es nuestro amor por Él. Y poco deleitosa entonces es su palabra para nosotros. Y tal vez nos sabe más dulce cualquier cosa del mundo, pasajera, sencilla, y que habla de cualquier cosa que después se va a acabar, que Dios mismo y su palabra. Yo he conocido personas que son ávidos lectores, tremendos lectores y no quieren leer la Biblia. Esto no es cuestión intelectual, es que yo soy malo para leer. Y los jóvenes, yo he conocido personas jóvenes que me han dicho, es que esa visión de Ezequiel capítulo 1, eso es muy enredado, eso parecen extraterrestres. Y yo le digo, ¿y qué clase de películas ve usted? Unas enredadas que van de una dimensión a la otra dimensión, al multiverso, que ya no son un universo, sino que son múltiples, todo imaginación, bien enredado, que para usted entender la última película tiene que ver desde la primera y se la saben súper bien. ¿Es cuestión de complejidad o de interés y amor y deleite por lo que quiere conocer? Yo se lo digo con todo el corazón, esta fue mi oración cuando hace muchos años o no entendía o me quedaba dormido sobre la Biblia. Y le dije, Señor, yo quiero que me sepa miel. Así me sea muy complejo, yo sé que aquí está tu corazón. Pero para Ezequiel ese rollo significaba la profecía que iba a dar. Así que tenía que deleitarse en ella, así fuera una profecía dura para la gente. Usted no puede hacer algo en el nombre. Yo he conocido gente que ama lo que hace, pero he conocido mucha gente que aborrece lo que hace. Yo amo predicar. Así a veces literalmente haya visto gente crujir los dientes delante de mí cuando estaba predicando. Gente se ha levantado. O solamente cuando estoy conversando con la persona sobre el evangelio, gente se ha puesto tan brava y tan enojada que yo he esperado que me pongan un golpe. Y eso que uno trata de hacerlo con cariño, con prudencia. Pero me deleita saber que Dios está dando a conocer su voluntad. Es su palabra. Es su verdad. Esa gloria que Él vio era para que fuera y predicara. Ya. No se quede ahí quieto mirándome, vaya y haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que le estaba diciendo. Aliméntate de mi palabra, interiorízala. Eso significa comerlo en la visión. Así como se tragó el rollo, léela, memorízala si es posible, medítala, entiéndela, escudriñala, estúdiala. Sería una palabra para nosotros hoy en día más clara. Porque si no, pues no te interesa lo que yo te estoy diciendo y te estoy mandando a decir. Yo he conocido gente que se apasiona mucho. Jairo es uno que me encanta verlo vender crispetas porque no he visto una persona que le guste tanto lo que vende. Come crispetas como él solo y las vende. Yo digo, ¿cómo es posible? Debe soñar con una crispeta gigante que lo persigue. Las vende por todos lados y se las vive comiendo. Pero es que es terrible hacer algo que a uno no le gusta. Predicar algo que uno no ama. Hablar de un Dios que uno no conoce. Enseñar una palabra que uno mismo no cree. Y hay mucha gente haciéndolo. Ni siquiera desde un púlpito, desde una iglesia o como miembro de una iglesia hablándole a otros del evangelio. De verdad, le sabe dulce la palabra de Dios a su vida. Se deleita en que Dios le muestre su voluntad y su corazón.
¿Sabe por qué es tan dulce? Porque es palabra de Dios, pero también porque contrasta con la amargura de ese pueblo rebelde al que él tenía que darle el mensaje. Vuelve y habla de la rebeldía del pueblo. Y el pecado en la Biblia, sobre todo en Hebreos, es simbolizado con la amargura. Mire el versículo 4 al 11. Conmigo, capítulo 3, verso 4 al 11. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repítele mis palabras. Verso 5, no estás siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. O sea, a usted no le va a quedar difícil decirle lo que yo le estoy diciendo que les diga. Verso 6, no vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. O sea, ellos no son más complicados de lo que tú eres. Tú vas a poder hablar mi palabra. Verso 7, pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte, porque no quieren escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo, dice el Señor, sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos. Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal, así que no les tengas miedo, aunque sean un pueblo rebelde. Y también me dijo, verso 10, hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente, habla con ellos, y ya sea que te hagan caso o no, tú diles, así ha dicho el Señor. Y sabe más dulce la Biblia cuando uno ve más la amargura del pecado y la rebeldía contra el Señor. Entre más Dios dice que se arrepientan de pecados, confíen en Cristo y que lo amen a Él por sobre todas las cosas, ve uno más que la gente no se quiere arrepentir de pecados, no confía en Cristo y ama más su pecado y su vida que a Dios mismo y a cualquier cosa que Dios les diga. Esa es la paradoja del creyente. Va amando a Dios y predicándole al mundo, pero viendo cómo el mundo aborrece a Dios y no le quiere escuchar. Suena duro, ¿cierto? ¿Cómo le tocó a Ezequiel? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo le toca a un cristiano hoy en día cuando usted va a predicar la palabra y a veces hay gente que le dice, ¿sabe qué? Eso no es coherente, eso no es intelectual, eso lo saben o lo dicen los que no saben pensar, los que no son intelectuales, los que no entienden la ciencia, y hay gente que hasta lo trata a usted de analfabeta y de ignorante, cuando en la historia de la humanidad grandes pensadores científicos y filósofos del mundo fueron cristianos, creyentes devotos de Dios y de su palabra. No se asusten, los van a cuestionar, te van a burlar, pero Dios nos va a hacer más fuertes para resistir todo eso. Si no creen eso, no van a poder hacerlo. Si no confían que el Señor los va a fortalecer frente a la dificultad, no van a poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, primero lo levanta llenándolo de su espíritu. ¿Para qué? Para que acepte la dureza de su llamado y se alimente de la palabra de Dios. Dios es tan glorioso para usted como para llenarlo y deleitarlo con su palabra en Cristo, centrada en el Evangelio, y aceptar su voluntad de predicar ese Evangelio. De verdad, eso es lo más importante. Y de verdad usted lo ve tan glorioso, que ve tan hermoso el Evangelio, que quiere predicarlo y que no le importa si la gente se burla o lo cuestiona por predicarlo. Ese primer punto es el más largo en extensión de versículos y el más largo en contenido de mi página, así que los otros dos vamos a tratar de pasarlo más rápido. Pero recuerde, lo levantó para llenarlo de su espíritu después de que vio la gloria de Dios, para que predicara frente a la dureza del mundo. Punto 2. A Ezequiel lo levanta tomándolo con su espíritu. No solo lo llena de su espíritu, sino que lo toma. Eso es como una segunda etapa. Ezequiel capítulo 3, vamos a ver el versículo 11 al 14. Dice, también me dijo, hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente, habla con ellos, y sea que te hagan caso o no, diles, así ha dicho el Señor. Repetí el 10 y el 11. Verso 12. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz estruendosa que decía, bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. Y esto es como un recordatorio del capítulo 1, lo que ya había vivido, porque dice, también oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas la una con la otra, y el sonido de las ruedas que los
acompañaban y un sonoro estruendo. Es un pequeño resumen del capítulo 1, Dios recordándole esto para poder levantarlo ahora por su espíritu. Dice, en ese momento, verso 14, el espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. La Reina Valera dice, me tomó. La versión de las Américas también dice, me tomó. Verso 14. Recuerden que dije que Dios no le quitó el entendimiento y la personalidad a Ezequiel, ¿cierto? Que a pesar de que tuvo visiones y experiencias sobrenaturales que exacerbaron sus sentidos, no perdió el sentido de quién era. Pero aunque fue lleno del Espíritu para saber que tenía que predicar, ahora tenía que hacerlo. Entonces el Espíritu ahora lo toma para poderlo llevar. Y aquí ya viene la práctica. El Espíritu lo toma para llevarlo. Verso 14 y 15, de nuevo, 14 de nuevo. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Fui entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv, junto al río Quebar. Ahí empezamos en la visión. Y me quedé a vivir entre ellos, aunque durante 7 días no supe qué hacer. Empezamos junto a ese río, pero todavía no estaba él con ellos viviendo. Se fue entonces con ellos a vivir. ¿Sabe? Lo tomó el Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué lo tomó el Espíritu? ¿Para qué lo tomó el Espíritu? Para hacerlo ir a vivir con gente pecadora y rebelde. ¿Cómo le llamaron a Jesucristo? Aquel que come y bebe con santos y purificados. ¿Así le dijeron? Con prostitutas y publicanos. Y una vez escuché a un predicador que dijo que le impactó mucho un maestro de la escuela, no de la escuela dominical, en el instituto bíblico donde aprendió del Evangelio, que el maestro les preguntó después de leer ese texto sobre Cristo, les dijo, Cristo tenía fama de andar con prostitutas y publicanos. ¿Cuántas prostitutas son amigas suyas? ¿Con cuántos pecadores bien empedernidos en este mundo usted tiene una amistad para poderle hablar del Señor? ¿O usted ya está tan santo que no tiene que vivir con nadie? A este era tan tremendamente llamado por Dios que lo llenó el Espíritu para que entendiera, pero lo tomó el Espíritu para que se metiera con la gente más pecadora. Ahí sí, como dicen por ahí unos predicadores de la prosperidad, ¿aló? Y yo me quedo aquí quietecito, porque ya que tuve una visión y que el Señor me muestra en su palabra cómo es Él y entiendo que es santo, entonces me voy a quedar aquí quietecito y ya no hablo con nadie, no. Ahora que usted está santificado, vaya al mundo pecador como Cristo fue y júntese con los peores para que puedan conocer la palabra de Dios, así incluso no la quieran oír y así incluso la rechacen. Vivir con los pecadores, con aquellos rebeldes que Dios le había dicho que no le iban a escuchar. Piense conmigo, por favor. No se me duerma todavía. Ahorita al rato lo dejo dormir. Dios le acaba de dedicar todo un capítulo. Ezequiel dedicó a lo que Dios le dijo de que se iban a endurecer, que no le iban a hacer caso, que iban a ser rebeldes porque estaban rebeldizados contra Dios, que iban a ser fuertes. Que es al final del capítulo 3. Algo que parece ser que atentaron contra él. Y ahora le dice, vaya y métase con ellos a vivir. Dice, no, pero ¿qué pasó? Yo les predico de lejitos. ¿Qué tal que me hagan daño? Y si son tan pecadores, listo, no me hacen nada, no me matan, pero es que viven terrible, viven peor que el diablo. ¿Yo qué me voy a meter allá? Por eso es que no salen misioneros de las iglesias. Meditaba eso con el hermano Héctor Dávila. Y conmigo mismo lo medito muchas veces. Estamos tan cómodos. Oremos. Ayudemos y que vaya otro. Yo ir a vivir allá entre esas tribus indígenas allá sinvergüenzas que andan desnudos y cochinos. O ir allá a esa ventana 1040 donde está esa gente que mata a los cristianos. Por allá, blasfemos que no hacen sino matar a cristianos y a invocar a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Meterme allá? Pues allá es donde nos quiere Dios. Yo he escuchado a un candidato en estos días, cristiano, creo que es el único que va a la alcaldía, en una reunión que nos invitaron, decir que
no sé qué tan cierto sea, ustedes son bumangueses, los que llevan años aquí viviendo, yo soy cucuteño, que hay como 37 lugares donde no entra la policía aquí en Bucaramanga, y él propone que va a militarizar tan pronto sea elegido alcalde de esos lugares. Por la cantidad de ollas de narcotráfico que salen de ahí para microtráfico en toda la ciudad y delincuencia. Yo al menos conozco uno que conocí en un curso que se llama Pastores enseñando a pastores o predicación expositiva, un hermano que está metido en uno de esos huecos. Hermano en Dios, no será el más inteligente, pero está metido. Hermoso en el Señor, como se consagra y se mete en esos lugares. ¿Dónde nos metemos nosotros? ¿No? Yo quiero predicar en estrato 5, con aire acondicionado. ¿Con quiénes nos metemos nosotros? Ezequiel era el profeta, Ezequiel, el de las visiones gloriosas de Dios, el sacerdote que ya tenía que ejercer su llamado, y lo manda Dios a vivir con toda esa gente que le dijo que era bien rebelde contra él. Eso lo conmocionó, hermanos. Esto no es fácil, ni para él, ni para nosotros lo ha sido, ni lo será, pero esto es lo que Dios nos manda. Ezequiel lo hizo, como dice el versículo 14, con amargura e indignación, porque eran rebeldes pecadores, por eso se le llama, que estaban desterrados, por eso se le llama cautivos, y estaban amargados por su situación y amargados con Dios y con el mundo, y rebeldizados contra Dios, pero también se indignó por como ellos eran. Tan es así que, como dice el versículo 15, aunque durante 7 días no supe qué hacer, el versículo 15 en la Reina Valera 60 dice, estuve atónito, y aquí en la versión de las Américas dice, estuve sentado 7 días atónito en medio de ellos, duró 1 semana y no quería hacer nada. Se quedó mirando todo y asustado. Esta gente vive mal. Esta gente está lejos de Dios. Recuerdo cuando alguna vez tuve un curso también de misiones, que la persona que nos enseñaba sobre misiones decía, ¿qué hace usted cuando llegue a un lugar de misionero? ¿Qué es lo primero que hace? Y nos decían, elaboro estrategias, saco planes, hago una encuesta y una cantidad de cosas. Le dije, no, póngase a orar. Tan pronto llegue, póngase a orar. Mire a la gente y mire las cosas orando al Señor, porque si no usted va a salir corriendo. Hay ambientes que son tan tremendamente rebeldizados contra Dios, familias enteras rebeldizadas contra Dios, ciudades enteras rebeldizadas contra Dios, que uno no quiere estar en ese lugar. Pero uno entiende que es por amor al Señor y para que su palabra sea oída, que debemos estar allí. Así usted se quede perplejo y no sepa ni qué hacer. Pero como lo tomó el Espíritu y lo llevó hasta allá, le puso una tarea, ser atalaya, dice la Reina Valera del 60. Atalaya es un barrio en Cúcuta, que me gusta más la palabra centinela. Aquí la Reina Valera contemporánea le llama quien tiene cuidado. Mire el versículo 16, conmigo por favor, hasta el 17. Pasados los 7 días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, yo he puesto, al pueblo de Israel bajo tu cuidado. La del 60 dice, te he puesto del pueblo de Israel como atalaya, o como centinela, dice la versión de las Américas. Así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. Mire, mijito, usted puede estar muy impresionado con ese pueblo, pero es que usted lo va a cuidar. ¿Y cómo lo va a cuidar espiritualmente? Le va a decir lo que yo diga que les digan. Y les va a hablar de mi parte. Y escuche esto, su sangre será sobre su cabeza, sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esa expresión antigua? Tú eres responsable. Si no les predicas, tú eres responsable. Y por favor lea conmigo estos versículos, sé que les suenan un poquito enredado, pero el resumen es el siguiente, los que vienen. Tú eres responsable al que está en pecado, si no le hablas y muere en pecado, responsable eres por no haberle hablado. Ahora, si le hablas y él de todas formas sigue en pecado, tú eres libre, aunque él sea castigado por su pecado y condenado. Pero si tú le hablas al justo cuando se desvía para que vuelva al Señor, al que camina con Dios de verdad, le hablas y vuelve al Señor, entonces tú has librado tu responsabilidad, te has librado de esa sangre. Pero si no le hablas y él no vuelve, tú serás culpado de la sangre. Si se da cuenta, al impío, lo vamos a leer, así le hablen, al que quiere condenarse no le va a hacer caso. Pero mi responsabilidad no es convertirlo, mi responsabilidad es
hablarle de parte del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar la palabra del Señor. Dar el mensaje del Evangelio. Y si se condenan, ya no es mi responsabilidad. Y tenemos que hacerlo con amor, incluso con dolor por la persona que se está condenando por ser rebelde al mensaje de Dios. Esto no es tan fácil tampoco, no es sencillo, porque uno ve cómo a la gente profundiza su pecado. Pero Dios, con esa expresión, su sangre, la de ellos, sea sobre tu cabeza, quiere decir, te voy a hacer a ti responsable. ¿Para qué Dios nos puso en esta ciudad? ¿Para qué Dios nos puso en nuestra familia? ¿Para qué nos puso en este sector? ¿Para qué nos puso a las personas que conocemos a nuestro alrededor? ¿Para que digamos sinvergüenzas, impíos, que viven mal? No, para que nos hagamos responsables de que escuchen la palabra del Señor. ¿A través de quién la van a escuchar? A través de nosotros. Verso 18 dice, si yo le digo al impío, está sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuenta de su sangre. Verso 19, pero si tú amonestas al impío, y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Verso 20, ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste. Él morirá, porque tú no lo amonestaste, o lo reprendiste, y por causa de su pecado morirá. Y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque, y éste no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado, y tú te habrás librado de morir. Miren, hermanos, aquí no vale individualismos. Yo ya terminé la serie del discipulado, vamos a seguir hablando de si se está ejerciendo el discipulado, vamos a dar algunas pautas también después, pero la pauta es sencilla, ya lo dije, es acompañar a alguien a caminar en Cristo. Pero aquí no vale excusas de que, Señor, es que él ya sabe, ella ya sabe. No. Dios me dice, háblale. Mateo capítulo 18. Si cometiera un pecado, ve y háblale estándole tú y él solos. Háblale. Pero ya sabe. ¿Sabe por qué no hay excusas? Porque todos somos responsables de los demás. ¿Quién fue el primer irresponsable, el primer asesino? ¿Quién fue el primer asesino según la Biblia? ¿Quién? Caín. ¿A quién mató? Y cuando le llegó a preguntar Dios a Caín por Abel, ¿qué dijo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo soy un centinela, un vigilante, una atalaya. Tengo que estar pendiente de lo que hace ese para arriba y para abajo. Que mire a ver al que hace. Sin vergüenza, ¿no? Con lo que sale y lo acababa de matar. Pero eso es lo que estaba detrás también de lo que hizo antes de que lo hiciera. Cuando una persona asesina a otra, vayámonos hasta el extremo, está diciendo yo tengo la autoridad de matarlo y yo no soy responsable de su vida. Le puedo quitar la vida, pero yo no soy responsable de cuidársela. Cuando hoy en día se aborta más no poder y se asesinan a las personas con el cuestionamiento de que es por mi bienestar, aún en el vientre materno, se está diciendo yo no tengo que cuidarlo, está diciendo lo mismo que Caín, a mí qué me importa si se muere o no se muere, y eso nos lleva como llevó a Caín hasta matarlo. No me importa que se muera, pues al final no me importa tampoco matarlo, porque lo que necesito es mi bienestar. El creyente ahora en Cristo se vuelve responsable de los demás, quiere el bien de los demás y cuida a los demás, porque ama a Dios, Dios le pone un amor especial por los otros. Se vuelve cuidador de los otros, se vuelve centinela, se vuelve atalaya. Y como no puede obligar a nadie, al menos les habla la palabra de Dios para que Dios obre en su corazón. Les habla el Evangelio, les habla del pecado y les dice que confíen en Cristo y se arrepientan de su pecado. Parran de irresponsables que somos los seres humanos, ¿no? Pero qué gran responsabilidad tenemos y privilegio hablar de parte de Dios. Dios podría haber mandado todos los días una voz desde el cielo que dijeran, vengan, Cristo ya murió por ustedes, no estén pecando, arrepiéntanse y confíen. Y no lo hace. Pudo haber mandado ángeles que se paren en cada calle y prediquen el Evangelio. Y la gente diga, un ángel hablando el Evangelio, uno de los querubines con rostro de
de toro por un lado, con rostro de águila por el otro, con rostro humano por el otro, así como se le presentó a Ezequiel. Y no lo hizo. ¿A quién puso? A nosotros. A seres humanos. A ser centinelas o guardas de los otros, predicando el evangelio. ¿Cómo vamos a guardar este mundo? ¿Criticándolo y renegando de él? ¿Diciendo que tan podrido está? ¿O predicándole al mundo que necesita a Cristo? Eso es lo que hace el Espíritu cuando lo toma uno. No, hermanos, en muchas partes tengo personas muy amadas en muchas iglesias que piensan que el Espíritu lo toma uno para hacer locuras y cosas que a veces se salen de lo normal en los cultos y fuera de los cultos. No, el Espíritu lo toma uno para que lleve el evangelio a los demás. Para eso lo toma el Espíritu a uno. Para eso primero lo llena y luego lo toma. Dios es tan glorioso para usted como para ser llevado por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, a vivir con pecadores y a responsabilizarse por ellos evangelizándolos. De verdad, Dios es tan glorioso que lo lleva ante su rostro, ante su mente, ante su corazón, que lo impulsa a eso. ¿O no vale la pena? Mucho problema. Lo levanta llenándolo de su espíritu, lo levanta tomándolo con su espíritu, lo levanta apartándolo por su espíritu. Y aquí vamos a terminar leyendo los últimos versículos y concluyendo este último punto para la conclusión final. Esto es algo bastante complejo a veces de traducir e interpretar en algún aspecto. Dice el verso 22, allí mismo, allí donde estaba con toda esta gente, la mano del Señor vino sobre mí y me dijo, levántate y ve al campo, que allí voy a hablar contigo. Yo me levanté y me dirigí al campo y vi que allí estaba la gloria del Señor tal y como la había visto junto al río Quebar. Una vez más, la gloria de Dios está acompañada del levantamiento en el Espíritu, con el Espíritu y ahora por el Espíritu. Dice, entonces me incliné sobre mi rostro y el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. Luego me habló y me dijo, entra en tu casa y quédate allí encerrado. Toma en cuenta, hijo de hombre, que te atarán con cuerdas y que con ellas te sujetarán para que no puedas andar entre ellos. Yo haré que la lengua se te pegue al paladar y te quedarás mudo, de modo que no podrás reprenderlos, aun cuando son un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca, y tú les dirás, así ha dicho el Señor, y el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Ya le había dicho que hablar, oiga, ¿por qué no lo deja hablar? Al fin, ¿qué? ¿Hablo o no hablo? ¿Se dan cuenta ustedes que el verdadero creyente en Dios no solamente habla algo de Dios, sino que habla de parte de Dios? Y como habla de parte de Dios, habla cuando Dios quiere que hable. Aquí no se trata de hablar mucho, porque si fuera por hablar mucho, yo ya tendría muchísimos convertidos, porque se me salen las palabras hasta por la cara. Cuando me quedo callado, quiero hacer señas. Se trata de ser dirigidos por el Señor. Que Dios es el que nos guíe. Y a veces Dios nos hace callar. Lo levantó apartándolo y diciéndole que se encerrara en su casa. Mi conclusión personal es la siguiente, porque después de que Dios ya esté usándonos para predicar, hayamos vencido el miedo a dejar de hablarle a otros porque de pronto se nos ponen bravos o porque no nos escuchan, y empecemos a ver que incluso algunos se convierten, otros se resisten, pero de todas formas que lo estamos haciendo, la tentación nuestra es a ya no ponerle cuidado al Señor porque ya sabemos qué hay que hacer. Y lo seguimos haciendo, de nuevo lo que dije al principio de la predicación, sin estar en relación con Dios. Ya sé predicar. Uy, la gente escucha y dice, qué bonito predica. Qué bien explica la palabra. Esa es. Y Dios, la separación en casa, creo yo, es para que Ezequiel aprenda que uno no puede seguir trabajando y hablando de parte de Dios a los demás sin estar conectado con Dios en la intimidad. Algunos han interpretado que cuando dice que iba a estar así, que se le iba a enmudecer, Dios lo iba a enmudecer y que lo iban a amarrar era porque tal vez estuvo enfermo. Podría ser. Pero ahí dice que lo iban a amarrar para que no saliera a hablarles, lo cual indica que tal vez era un ataque en contra de él para que ya no lo escucharan más. ¿Sabe algo? Hay gente que no nos quiere escuchar porque somos canzones. No solamente somos juiciosos en predicar, sino que somos a veces insidiosos haciéndolo de mala manera
de mala forma, y por eso Cristo, cuando en el Sermón del Monte hablaba sobre el juicio de los demás, que también incluye predicar el Evangelio porque muestra que están bajo el juicio de Dios, dijo: no echéis las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, no sea que se devuelvan y os despedacen. Mijito, si ve que ya le van a pegar, hágase a un ladito. ¿Sí? Yo estoy predicando en nombre del Señor, a mí me van a pegar, pues péguenme, péguenme. No. Y a veces nos volvemos insidiosos, sobre todo con los cercanos, gente que está en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno. Es que lo que le estoy hablando es en el nombre del Señor y póngame cuidado, venga para acá. Y vuelvo y le digo, ¿para qué pleito? Si ya no nos va a querer escuchar, ya el oído se cerró. Deje lo que piense en lo que ya le dijo y deje el espacio. Así somos hasta para criar a los muchachos. Yo soy el primero y más cantaletudo. Por eso he tenido que hacer un voto de silencio muchas veces en mi propia familia. No solamente con mis hijos, sino con mis padres y con los demás. Todo se queda aquí. Señor, tómalo. Porque sé que voy a ser más cantaletudo que edificante. Y es mejor que me vaya al encierro con el Señor y ore, para que luego el Señor me dé palabras de sabiduría para saber cómo hablar. Esto último, les pregunto a ustedes, ¿les hace entender que Dios es soberano? Que la gente puede tratar de paralizarnos y no se le sale del control providencial de Dios, si es lo que hicieron con Ezequiel, y que Dios mismo puede sellarnos la boca, puede ser con una enfermedad, o con una dificultad, o simplemente con algo sobrenatural, o simplemente que nos haga sentir que paremos de hablar, pero eso es porque Dios es el que pone límites a nuestro actuar, que no es que nosotros hagamos lo que a nosotros se nos antoje, sino que como estamos de parte de Dios debemos pedirle dirección a Dios siempre, y por eso siempre debemos orar. Que no es que porque yo tengo esta personalidad o aquella personalidad, ustedes saben que yo soy así, bravo, y ese es mi genio, y así me usa el Señor, entonces me escuchan, me hace el favor lo que les voy a decir. O el otro que es alegre y dice, ay, usted sabe que yo soy así, chistoso y alegre y todo lo demás, y yo estaba ahora burlándome nada más para que entendieran la voluntad del Señor. Sí, y se burló de todo el mundo y todo el mundo quedó enojado porque a todo el mundo le hizo sentir mal. Se tratan de que no es dejar libre mi personalidad ahí flotando. Se dan cuenta que se trata de estar conectados con Dios para que Dios me use conforme a su voluntad. Dios es tan glorioso para usted como para dejarse limitar soberana y providencialmente por Dios y solo hablar bajo su dirección divina. ¿O no puede parar de hablar? Primero era porque no hablaba, ahora porque no para. ¿Se dan cuenta que dependemos del Señor siempre? Uno dice, qué vida tan complicada la de Ezequiel, ¿sí o no? Pero pregunto, ¿acaso el mundo no es complejo también hoy en día? ¿Y acaso usted y yo no somos complicados también en muchos aspectos? La solución es no solo saber que Dios es glorioso y ver con todos los atributos que tiene en la Biblia y que es importante y que la gloria significa peso, o sea que Él es el más importante en el cielo y en el universo, sino que estemos tan conmovidos por esa gloria de Dios, por quien Él es Él, por la fe en Cristo, porque en Cristo se nos revela cuán glorioso es Él, tan santo y justo como tan misericordioso y lleno de gracia, para juzgar al pecador o para salvar al pecador, y que al verlo en Cristo nos levantemos de la desilusión, del desaliento y de la desobediencia espiritual y seamos llenos, tomados y apartados por el Espíritu de Dios para dar a conocer la gloria de Dios en Cristo. Pregunto, ¿ha cambiado algo su vida al encontrarse con el Señor? ¿Ha entendido que es difícil servirle, pero quiere hacerlo porque ama su palabra? ¿Y se ha dado cuenta que ahora tiene que estar sujeto a Él y vivir en comunión con Él para hacerlo conforme a su voluntad y no conforme a usted y a mí se me ocurren? Entonces usted está caminando en buena senda. Pero si Dios no sigue siendo glorioso ante su vida, no lo ve tan grande que tenga que servirlo obedientemente, va a dejar de hacerlo en algún momento. Así que pídale al Señor, junto conmigo en esta mañana, que se nos muestre glorioso, para no quedarnos quietos, sino ser llenos de su Espíritu, tomados por su Espíritu, y si es necesario, separados o apartados, santificados en tiempos especiales con Él, en su Espíritu. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Esto último es muy bonito porque
no va a ser voces audibles. Tal vez usted esté trabajando o incluso esté predicando el evangelio, sirviendo supuestamente al Señor en algo ministerial, y el Señor le diga: ve a hablar conmigo, ve a orar, ve a leer mi palabra, que tiene rato de no hacerlo. Y no tiene que ser audible, es simplemente una percepción del corazón. Porque Dios quiere más nuestro corazón que cualquier otra cosa que podamos hacer para Él. Señor, aquí hay muchos corazones, Señor, con tantas cosas en su mente, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus proyectos, en sus decisiones, como solo tú sabes que está en su mente, en su corazón. Algunos de nosotros somos bien complicados, bien enredados, y nos excusamos detrás de nuestra personalidad, de nuestras circunstancias, pero tú sabes, Señor, tú sabes que tu Espíritu, si somos hijos tuyos, nos redarguye, que ha entrado en nuestro corazón para hacernos entender tu voluntad en Cristo, que nos ha tomado por la fe en Cristo para movernos a servirle a los demás predicando el Evangelio, y que nos impulsa a no vivir todo el tiempo afanados en este mundo, incluso haciendo ministerios sin buscar estar contigo en la intimidad. Esto se trata de ti, Señor, se trata de tu gloria. Y sí que repetimos esa palabra, Señor, en las iglesias: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Acabamos de cantar una canción que se repite no sé cuántas veces: gloria. Y varias canciones, y está bien, porque debemos darte gloria, pero no solamente queremos hacerlo de labios, queremos hacerlo de corazón, una vida que te sirve llevando tu palabra a los demás y estando conectados contigo. De verdad, Señor, que tú seas glorioso para nuestras vidas. Esa es la gloria tuya que está en los cielos, reinando ahora en los corazones de los creyentes. Y así queremos que tú reines en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.